Hola amigos, bienvenidos a la lección 4 de Escuela Sabática de este tercer trimestre del año 2018, los primeros dirigentes de la Iglesia. El versículo de memoria es Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Interesante este hecho, ¿verdad? Aparte de la gente común, podríamos decir, muchos de los sacerdotes, aunque la mayoría generaban oposición, muchos de ellos también obedecían a la fe, se convertían, aceptaban a Cristo como su Salvador. A lo largo de esta semana, de esta lección, vamos a estudiar la elección de los 7 diáconos y también vamos a hablar bastante de Esteban, el primer mártir cristiano. En el tópico de hoy vamos a leer sobre la elección de los 7 diáconos que está contenida en Hechos capítulo 6. Y también vamos a darnos cuenta en el primer versículo que ya Satanás estaba intentando hacer mella entre los creyentes. Mira qué dice, versículo 1 del capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Como veis, aquí ya empezaron un inicio de pleitos y un inicio como de envidia o de estar molesto. Estar molesto porque, oye, están entendiendo mejor a aquellas personas que a las nuestras. Por tanto, aquí Satanás estaba intentando introducir ya un espíritu de disensión entre ellos, entre los creyentes. Pero bueno, los apóstoles tomaron riendas en el asunto bien rápidamente. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí vemos que los apóstoles estaban, claro, todo el día predicando, dando la palabra, yendo de aquí para allá, y dijeron: no podemos encargarnos de todo, no podemos ir a predicar, ir a hacer la obra y encima tener que cuidarnos siempre de la distribución de las tareas, de la distribución de las mesas, etcétera. Por tanto, de aquí surgió la idea de empezar a poner unos órdenes, unas distribuciones, unas personas que se encargaran de ese tipo de cosas, y de aquí nacieron los diáconos. Dice así, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. De acuerdo, ya hemos visto, encargan el trabajo a estas personas que deben elegir, que no deben ser personas cualquiera. No se toman este trabajo de servir las mesas y de dejarlo todo bien como un trabajo, mira, menor. Las personas tienen que ser, como todos, llenos del Espíritu Santo. Deben ser personas plenamente consagradas para hacer incluso este trabajo. Y así como hemos visto, ellos podrían dedicarse al ministerio de la palabra, a la oración, a dedicarse más a lo suyo, a lo que estuvieron constituidos y enviados por Dios. Por tanto, ya vemos que el problema está solucionado, porque ¿qué dice la multitud? Versículo 5. Agradó la propuesta toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicamor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y habéis visto, salió un problema de disensión enseguida. Los apóstoles, que eran los encargados, se encargaron del asunto, propusieron esta solución, a todo el mundo le parece bien, se eligió a 7 personas llenas del Espíritu para que hicieran ese trabajo. Después de imponérseles las manos, empezaron a hacerlo y todo solucionado. Ya esta disensión, ese intento de Satanás de dividir a los creyentes, se paró. Y eso es un gran ejemplo, porque eso es lo que deberíamos hacer hoy en día, cuando hay disensiones, cuando hay cosas así. En vez de tomarse la justicia por uno mismo, de obviar el problema, de dejarlo pasar o de dejar que explote todo para luego encargarse de una forma terrible y totalmente humana del asunto, lo mejor es consultar a Dios, y que la gente que está delante, que está de dirigente, que teóricamente debe ser entregada a Dios, pues que empiecen a tomar cartas en el asunto, a cartas para solucionar, no para beneficiar a unos o perjudicar a otros, sino para beneficiar al cuerpo entero. Y de esta forma, cuando Dios está en medio, las decisiones son tomadas con la ayuda de Dios, todo se soluciona, las disensiones cesan, y luego el Espíritu sigue como ha de estar, completamente unánimo, y de esta forma la iglesia sigue adelante, creciendo con el beneplácito de Dios. En el tópico de hoy veremos
el carácter satánico en las personas. Veremos la oposición que despertó Esteban por una forma concreta de predicar y por el poder del Espíritu que había en él. Eso evidentemente en personas no regeneradas y en personas que están dominadas en gran parte por Satanás genera desprecio, genera odio, genera oposición. Y aparte también vemos consecuencias de albergar un espíritu satánico en ellos. Y aquí veremos que estas personas, estos judíos de las sinagogas, incluso sobornaron a alguien para decir falso testimonio. Vamos a empezar en el capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Por tanto, ¿cuál era la situación? Una persona llena del Espíritu haciendo milagros, haciendo cosas que ya se veía que eran sobrenaturales y que provenían de Dios. ¿Y qué pasó, pues? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Obviamente, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Por tanto, ¿qué puede hacer una mera persona dominada por Satanás? Nada. Es imposible de resistir la influencia de Dios en los corazones de las personas ni ganar con argumentos, ya que lo que decía Esteban era pura verdad y el poder era de lo alto, no era de lo bajo. Y al ver eso que no podían, ¿qué hicieron? Pues lo que decía antes. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Por tanto, ¿cómo actúa Satanás cuando no puede por las buenas, no puede rebatir? Pues ¿qué hace? Utiliza su carácter, sus artimañas, sus tendencias, utilizar el falso testimonio, el soborno, etc. ¿Y qué dijeron? Pues lo peor que se le puede decir a un judío, que una persona hablaba contra Moisés, contra la Torá, y además hablaba contra Dios, que era algo para ellos súper sagrado, aunque no supieron ver la gran mayoría que las profecías hablaban del Hijo de Dios que había de venir y que fue Cristo. De hecho, lo acabaron crucificando. Con esto que hicieron, pues sublevar al pueblo. Y sigue diciendo, y pusieron testigos falsos, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí vemos mentiras, falsos testimonios, para que fuera juzgado, encarcelado o matado. Pero ¿qué hizo Esteban? Y de eso debemos sacar ejemplo. Primero de la situación. Esto nos ha pasado y nos va a pasar en el tiempo final. A las personas fieles les va a pasar todo esto. O sea, no se va a solucionar el problema con verdad o con tranquilidad. Simplemente van a usar todas las artimañas los enemigos de la verdad, mentiras y todo tipo de trampas, como pasa hoy en día entre los políticos, para hacer caer y concienciar a la población de que el pueblo que guarda el sábado, el pueblo que quiere reflejar y que refleja el carácter de Dios y una imagen especial, son de Satanás. Y ellos se lo van a creer, por desgracia. ¿Pero qué vemos en Esteban? Esteban empezó a enfadarse, empezó a violentarse, empezó a ir y a gritar contra todos, ¿no? Él se mantuvo impasible y cuando lo miraron tenía rostro de ángel, estaba lleno de la gloria de Dios. Y luego empieza un discurso con un proceder y unas actitudes dignas de su maestro, Jesús. Y de eso debemos sacar ejemplo, no debemos dejarnos dominar por las situaciones, debemos realmente manifestar un carácter igual o semejante al de Cristo. Porque si no, daremos un mal ejemplo y de nada servirá nuestro testimonio y tampoco estaremos llenos del Espíritu. Eso es lo que toca ahora, aprender a transformar el carácter, porque podemos tener mucho conocimiento, podemos conocer la verdad, pero si no es parte de nuestro ser y no es parte de nuestra vida, de nada sirve. Somos vil metal y sepulcros blanqueados. Sin duda un gran ejemplo el de Esteban. En el tópico anterior ya vimos que se detuvo a Esteban por falso testimonio, o sea, sobornaron a alguien para que dijera falso testimonio sobre él, diciendo que blasfemaba contra Moisés, contra Dios, que decía que Jesús destruiría aquel lugar y que cambiaría las costumbres que les dio Moisés, algo sagradísimo para ellos. Y por eso lo llevaron al Sanedrín y dijeron, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, entrando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y a partir de aquí Esteban va repasando toda la Torá. Le dijeron que iba contra Moisés y que lo blasfemaba, pues les cito desde Génesis hasta sus tiempos. Les explicó toda la historia de Abraham,
la historia de José vendido por sus hermanos en Egipto, dejando claro que era Dios quien guiaba a José y quien guiaba a Abraham. También le explicó la historia de Moisés, su nacimiento, sus episodios en Egipto como la muerte del egipcio por atacar a un israelita, los problemas que luego tuvo con su pueblo. También la estadía en el desierto del pueblo de Israel. Le repasa también el encuentro de Moisés en la zarza ardiente con el Hijo de Dios, el ángel del Señor. En definitiva, les hace un repaso de toda su historia a los del Sanedrín. Pero lo hace, aparte de tranquilamente y mostrando ningún tipo de miedo, lo hace como hacían los profetas en anterioridad, lo hace para mostrarles su pecado, mostrarles su horror, mostrarles su dureza de corazón, su dureza de cerviz, y que reaccionasen. Dice así en el versículo 50 al 53. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Por tanto le está diciendo, sois igual que vuestros padres que mataron a todos los profetas enviados por Dios. Y aún así, creéis que sois el pueblo especial de Dios. No os dais cuenta de vuestro error, eso les está diciendo. Y finalmente concluye con que, y vosotros, la venida del justo, la venida del Salvador estaba profetizada por todas las escrituras, por todo el Antiguo Testamento, por todas las escrituras de aquel momento. Y cuando ha llegado, no solo no lo habéis reconocido, sino que lo habéis crucificado y matado. Y sigue diciendo, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Por tanto, aparte les dice, no guardáis la ley. Está todo tan lleno de ideas y de leyes de los ancianos de aquel tiempo, contenidas en el Talmud. Se puso tantos reglamentos adicionales a la Torá que era casi imposible guardar la ley, y ni ellos mismos la guardaban. Pero eso sí, obligaban al pueblo a guardarlo tal como ellos querían cuando ni ellos mismos daban el ejemplo. Por tanto, la hipocresía estaba al orden del día. Y eso se está diciendo también Esteban. ¿Y cuál fue la reacción del Sanedrín? Pues obviamente no podía ser otra. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Evidentemente no les hizo ninguna gracia, como tampoco les hizo ninguna gracia a sus antecesores, que los profetas les dijeran sus pecados y les llamaran al arrepentimiento, pues ahora cuando Esteban hizo esto tampoco les hizo ninguna gracia. Y al final, como veremos también, Esteban acabó muerto a pedradas. Es realmente impresionante, pero vemos el ejemplo de Esteban. En ningún caso mostraba miedo, en ningún caso mostraba rencor, en ningún caso mostraba un espíritu violento. Simplemente se limitó a citar todas las escrituras, a dar testimonio de Dios y de Cristo, y luego que cada uno haga lo que tenga que hacer. En el tópico anterior nos quedamos con el final del discurso de Esteban ante el concilio, y vimos que las personas del concilio se enfurecieron contra él y estaban crujiendo los dientes contra él, por tanto estaban al límite de saltar físicamente contra él. ¿Y qué le pasó a Esteban luego? ¿Y qué vio Esteban? Pues versículo 55 del capítulo 7 en adelante. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Por tanto vio a Jesús glorificado, a Jesús plenamente divino en el cielo. Por tanto, Dios le dio prueba literal, le dio visión de que realmente Cristo estaba ahí, que había cumplido su misión y estaba en el cielo. ¿Y qué sucedió cuando oyeron esto los del concilio? Pues fue la gota que colmó el vaso, versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ya vemos, les hizo un discurso maravilloso de todas las escrituras, repasando históricamente desde Abraham hasta sus días. Les puso de manifiesto la realidad de que Jesús era el Hijo de Dios y que los lo mataron. Pero cuando ya dijo que estaba viendo en visión que Dios le estaba mostrando que Jesús estaba a la diestra del Padre glorificado, eso ya fue la gota que colmó el vaso, y con anhelo y espíritu y ímpetu totalmente satánico, porque eso satánico es una reacción totalmente virulenta provocada por el espíritu de Satanás, sin duda, pues ya arremetieron contra él.
Aquí vemos que el teórico pueblo de Dios era en realidad el pueblo de Satanás, estaba dominado completamente por el espíritu satánico. ¿Y qué sucedió? Pues que la apedrearon. Pero eso sirvió de ejemplo también como testimonio para Saulo, el que luego sería Pablo, un apóstol impresionante. Eso le sirvió en su vida para realmente entender cosas, aunque en aquel momento no fuera consciente ni acabara entendiéndolas en aquel momento. Por tanto, lo estaban apedreando y sigue diciendo, y apedreaban a Esteban, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí seguimos viendo el ejemplo de Esteban. ¿Qué hizo? Los maldijo, se defendió, arremetió contra ellos, les insultó, les dijo de todo por no entender. No. Simplemente dijo, Señor, ciertamente consciente de que iba a morir en breve, ¿no? Porque le estaban apedreando, y dice, Señor, recibe mi espíritu. Y lo dijo con una tranquilidad, la tranquilidad del santo, la tranquilidad del que sabe que está con Dios y que ha hecho su misión, por tanto sabía que iba al descanso, iba a resucitar. En el momento que volviera Jesús no tenía ninguna duda de que estaba en el camino correcto. Y eso lo demuestra su espíritu, su proceder, que dijo, Señor, mátalos a todos por lo que me están haciendo y porque están blasfemando contra ti. No, lo que dijo es, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto fueron sus últimas palabras, descansó. Mostró el espíritu de Cristo, como el que tuvo en la cruz. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, pues Esteban reflejó la viva imagen de Cristo en él y también en el momento de su muerte, en el momento justo antes de dormir o de morir. Y si seguimos leyendo el capítulo 8, versículos 1 y 2, veremos algo referente a Saulo, referente al que sería Pablo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y les entregaba en la cárcel. Por tanto, aquí vemos a Pablo en plena acción, persiguiendo, asolando la iglesia. Un tiempo después se le aparecería el mismo Hijo de Dios, lo dejaría ciego y ahí se convertiría, porque Pablo tenía mucho conocimiento y además era un hombre sincero. Él amaba a Dios, lo único que aún no había conocido bien la verdad, ni había tenido el espíritu correcto para aceptarla. Y este episodio de Esteban, aunque aquí no surgiera efecto porque consentía en su muerte, estaba de acuerdo, con el tiempo le serviría para realmente cimentar más su fe y su nuevo proceder en el camino de Dios. Por tanto, ya sabéis, en el tiempo final también habrá muchos mártires, y ha habido muchos mártires a lo largo de la historia, y todos han tenido un propósito, todos han servido para que otra gente reaccionara también. Por tanto, si somos mártires y estamos realmente con Dios, nuestra muerte valdrá la pena, porque realmente servirá para testimonio a los otros y mucha gente va a reaccionar en pro de la verdad. Debemos realmente cambiar nuestro carácter, transformar nuestro carácter a semejanza del de Cristo, y eso solo lo puede hacer Dios en nosotros. Nosotros solo tenemos que dejarnos y realmente quererlo, entregarnos a Dios de todo corazón, como hizo Esteban, y cuando murió él ya sabía que estaba lo correcto. En ningún momento mostró un espíritu satánico, sino que mostró el espíritu mismo de Jesucristo. Aprendamos a tener su mismo carácter, el mismo carácter de Jesús, y de esta forma, si morimos, sabremos que estaremos muriendo en Dios. Porque si morimos sin Dios, ¿qué nos espera? Pues nos espera la segunda resurrección. Mucho que aprender sin duda del ejemplo de Esteban, el primer mártir de la fe. Después del apedreamiento de Esteban y de que Pablo, Saúl, en aquel tiempo asolara la iglesia, vamos a ver cómo se propagó el Evangelio a través concretamente de una persona que ya vimos el otro día, solo de nombre, uno de los 7 diáconos sobre los cuales fueron impuestos las manos de los apóstoles. Recordemos que los diáconos tenían la función de encargarse de asuntos de la iglesia, pero como veremos ahora en el caso de Felipe, también tenían una gran misión que era predicar y hacían señales de todo tipo, sanaban, etc. Por tanto, no eran menos miembros de organización de la iglesia, de la comunidad, sino que hacían la misma faena que los apóstoles también. Dice así el versículo 4 del capítulo 8 de Hechos en adelante. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe,
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Por tanto, aquí vemos, predicaba y además hacía señales. Porque ¿cuáles eran estas señales? Pues las veremos, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Por tanto, imaginaos, hacía lo mismo que Jesús. Con razón la gente estaba unánime, atenta, escuchando y entregándose al Evangelio. Pero ¿qué había más en aquella ciudad? Pues había un falso profeta, un mago, un discípulo del diablo. Versículo 9. Porque había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Por tanto, ya vemos, como siempre, el falso profeta, el engañador, el que se hace pasar por Dios, pero en realidad está representando completamente a Satanás. Pero ¿qué sucedió cuando llegó Felipe y hablaba realmente en el nombre de Dios con el poder del Espíritu Santo? Pues lo siguiente, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí vemos que Simón tuvo un principio de conversión, incluso se acabó bautizando y quedaba atónito de las señales, incluso él mismo veía que esto sí que procedía de Dios y que él no tenía ni mucho menos este poder. Pero como veremos unos versículos más adelante, aún no estaba convertido realmente, su corazón estaba completamente negro. Fueron más el poder que hacían hacer las señales lo que le llamó la atención, que no el mensaje ni el centro, que es Jesucristo. Y ahora veremos qué sucedía cuando la obra se hacía. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por tanto, ya vemos, Felipe predicaba, hacía grandes señales, sanaba, echaba demonios y bautizaba en agua. Pero para recibir el Espíritu venían los apóstoles, los que tenían la autoridad necesaria para hacer eso, y entonces sí que la gente sobre las cuales era impuesta las manos recibían el Espíritu. Y en ello se ve el corazón realmente de Simón. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que el cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Por tanto vemos que Simón lo que quería era poder real. Se dio cuenta que el suyo no era más que nada, que borraja al lado de esto, y quería este poder para seguir haciendo su obra. No tenía el corazón inclinado correctamente al bien, ni inclinado correctamente al camino bueno. ¿Y qué le contestó Pedro? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí Pedro le dijo las cosas bien claras. Tu corazón no es recto, por tanto tú no tienes parte en esto, no estás dirigido por Dios ni mucho menos, aún tienes los motivos equivocados en ti. Pero le da la solución también. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Y qué respondió Simón? Pues se lo tomó muy en serio. Respondió Simón, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Por tanto, Simón aquí parece ser que vio realmente su maldad y que había hecho mal, y ahora estaba rogando a los apóstoles, se ve sinceramente, para que nada de esto malo le sucediera. O sea que realmente aquí aprendemos dos lecciones. Primero, que no hace falta ser nadie especial para predicar, todos podemos predicar y con el poder de Dios. Recordemos que a Felipe se le impusieron las manos. Si nos han impuesto las manos o somos tocados por Dios, realmente podemos hacer estas señales, estos milagros, estas sanaciones también. Y si no, pues siempre podemos predicar. Eso es misión de cada uno en individualidad. Y también vemos que en muchos lugares que vayamos quizá encontraremos el
poder del enemigo, haciéndose pasar por Dios, en esta forma encarnado por Simón, que llevaba años engañando a la gente de ahí. Pero también vemos que cuando viene alguien con el Espíritu en él y empieza a predicar lo que tiene que predicar, este poder, el poder del Espíritu, hace mella en las personas y muchos deciden aceptar y se bautizan, incluso los que están tan engañados como Simón. Para finalizar la semana vamos a leer dos párrafos, dos citas que se encuentran en el libro El Colportor Evangélico. Concretamente leeremos los párrafos 1 y 2 de la página 230 de este libro. Dice así: debemos tener menos confianza en lo que por nosotros mismos podemos hacer y más en lo que el Señor puede hacer por nosotros y a través de nosotros. Y hemos visto esta semana el poder que desprendían los apóstoles, y no era suyo, ni mucho menos. No lo estaban haciendo por ellos mismos, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del poder de Dios. Por tanto, el Señor estaba haciendo todo esto a través de ellos. Vimos el ejemplo de Esteban, la actitud que tenía, el carácter que tenía, la disposición que tuvo. Y también vimos el ejemplo de Felipe. Por tanto, realmente deberíamos tomar ejemplo de ellos también y hacer como ellos, entregarnos de todo corazón al Señor y cumplir la misión que les dio a ellos y que nos da, por extensión, a todos nosotros, predicando en cada tiempo la verdad presente del momento. Sigue diciendo: la obra en que están empeñados no es de ustedes, es de Dios. Sometan su voluntad y su camino a Dios. No hagan una sola excepción, ni un simple compromiso con el yo. Aprendan a conocer lo que es ser libres en Cristo. Eso que aquí explica es precisamente lo que hicieron los apóstoles, los primeros cristianos, y lo que han hecho tantos cristianos a lo largo de la historia. Y vemos algo claro: ni un simple compromiso con el yo. Debemos tener muy claro, porque es muy fácil caer en lo contrario, que si predicamos, si llevamos el Evangelio y si encima tenemos éxito, debemos saber que es la obra de Dios, que Él la hace a través de nosotros, que nosotros somos meros instrumentos, porque a la que nos empezamos a creer algo, a creer imprescindibles, a creer importantes, a creer que tenemos la verdad y que por tanto es necesario que la gente nos crea, aquí empieza un camino satánico que irá liándose a medida que avancemos en él, y al final quizá acabaremos predicando la verdad, pero acabaremos con un espíritu y un carácter, un ser en nosotros mismos que para nada será divino, para nada será de Dios. Y esto es fatal porque mientras pensamos que estamos haciendo la obra de Dios, realmente Dios ni nos está mirando. ¿Por qué? Porque no reflejamos su imagen, no reflejamos su carácter. Sigue diciendo el siguiente párrafo: oír sermones sábado tras sábado, leer la Biblia de tapa a tapa o explicarla versículo por versículo no nos beneficiará a nosotros ni a los que nos oigan, a no ser que elevemos las verdades de la Biblia al terreno de nuestra experiencia personal. Y eso es muy importante, porque si en verdad eso va dirigido a todos, podemos ir a la iglesia o a donde sea a escuchar sermones sábado tras sábado, hacer las escuelas sabáticas, escuchar los cultos, incluso predicarlos. Podemos dar estudios bíblicos, podemos explicar a la gente versículo por versículo la Biblia, pero si realmente no aplicamos estas grandes verdades bíblicas en nuestro ser, no seremos más que sepulcros blanqueados. Seremos fariseos, seremos legalistas o seremos simplemente personas que estaremos muertas por dentro. Leeremos la Biblia, explicaremos la Biblia, pero no tendrá ningún poder. Por tanto, debemos unirnos a Dios para que eso no sea así. Debemos unirnos a Dios para realmente aprender las lecciones y que éstas hagan mella en nuestra vida, porque solo conocer la verdad no eleva a salvación, solo conocer la verdad y explicarla a los demás no eleva a conversión. Debemos hacerlo con el poder de Dios y de esta forma se verán resultados y frutos dignos del Espíritu. La cita sigue diciendo: la inteligencia, la voluntad y los afectos deben someterse al gobierno de la palabra de Dios. Entonces, mediante la obra del Espíritu Santo, los preceptos de la palabra vendrán a ser los de la vida. Es así, debemos dar todo nuestro ser a Dios, debemos someternos a su palabra, debemos someternos a sus mandamientos, a su voluntad, seguir su camino, realmente caminar por donde Cristo anduvo, y de esta forma todo lo que estudiemos lo aplicaremos a nuestra vida, y nuestra vida será un reflejo de las Escrituras, nuestra vida será un reflejo de la vida de Cristo, y realmente entonces será cuando nos podremos llamar, sin poder, sin temor a equivocarnos, cristianos.
Realmente en aquel momento seremos cristianos llenos, cristianos plenos, no cristianos a medias, cristianos teóricos o cualquier otra cosa. Realmente esta lección nos sirve para tomar ejemplo de los apóstoles, ver que realmente el poder de Dios es real y que si lo tuvieron ellos nosotros también podemos tenerlo, porque hemos conocido la verdad y ahora tenemos que andar en ella, y que sobre todo lo más importante es tener una experiencia viva con Cristo y una experiencia viva con la verdad, porque si no, seremos simples teóricos, simples profesores de universidad, que quizá llevaremos a muchas personas, o quizá podemos llevar a muchas personas a la verdad o que se interesen por la verdad, pero nosotros mismos quizá al final no acabamos salvándonos porque no hemos desarrollado un carácter a semejanza del de Cristo. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. El carácter es lo único que nos vamos a elevar al cielo. Si está sin mancha, perfecto. Si vamos acumulando pecado tras pecado y falta de arrepentimiento y una vida que no es la de Dios y morimos, pues fácilmente al despertar no será la primera resurrección sino la segunda y fácilmente no podremos llegar a estar vivos cuando Cristo venga porque los santos que estén vivos cuando Cristo venga van a estar sin mancha, van a ser perfectos, habrán vencido, mejor dicho, al pecado, de ahí la perfección en nuestra esfera humana. O sea que tenemos mucho trabajo que recorrer y muy poco tiempo. Realmente tenemos mucho trabajo que hacer desde ahora. No debemos esperar a mañana, no debemos esperar que alguien nos lo diga, no debemos esperar a que otro lo haga para seguirle. La salvación es individual, es personal. Por tanto, empecemos ahora a entregarnos verdaderamente a Dios, empecemos ahora a dejar el pecado, empecemos ahora a dejar todas las cosas que están mal en nuestra vida y empecemos a caminar en lo recto, siempre dando gracias a Dios, poniendo todo nuestro ser a su disposición para que Él pueda actuar y nosotros podamos dar frutos dignos del Espíritu. Que Dios os bendiga a todos.